Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan. Quiero presentar, se encuentra con nosotros la diputada Leonor Gómez Otegui, integrante de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, nuestra vicepresidenta de la comisión, la diputada Lilia Rosbach Suárez, y su servidor Carlos Alonso Castillo Pérez, presidente de esta comisión. Vamos a dar inicio a esta entrevista para aspirantes a comisionadas y comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Se encuentra el día de hoy con nosotros Aguirre Lozano Octavio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, ¿nervioso? ¿Tranquilo? Un poco nervioso. No, tranquilo. Ok. Somos diputados, buena onda, no te pongas nervioso. Y bueno, pues bienvenido a tu casa, la Casa del Pueblo, el Congreso de la Ciudad de México. Te explico, ¿sí te puedo hablar de tú? Claro, adelante, por favor. Muy bien. Te explico el formato, que seguramente ya lo conoces. Vamos a iniciar con un mensaje de tu parte de 10 minutos. Posteriormente hemos recibido por parte de la sociedad civil, a través del correo electrónico, del micrositio de internet, una serie de preguntas de las personas que nos lo hicieron llegar. Aquí tenemos una urna donde vamos a sacar una pregunta al azar y se te va a hacer llegar, y las diputadas y diputados que así lo consideren también te van a poder hacer preguntas y tendrás un tiempo de 5 minutos para responderlas. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. ¿No? Bueno, entonces te voy a poner aquí el tiempo. ¿Sí alcanzas a ver? Perfecto. Muy Gracias. bien. Entonces tú me dices cuando estés listo. Perfecto. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Bueno, ¿qué tal? Muy buena tarde. Mi nombre es Octavio Aguirre y voy a tener el gusto de dirigirme hacia ustedes durante los próximos 10 minutos con la siguiente agenda. Inicialmente les voy a hablar rápidamente de lo que son las labores del órgano garante en la actualidad. Voy a hablar del status quo de las materias que a nosotros nos traen en esta mesa. Voy a hablar del perfil necesario para innovar disruptivamente y romper este status quo. Y finalmente les voy a compartir mi perfil, así como mi propuesta de trabajo a implementarse de contar con su elección como comisionado ciudadano. Rápidamente, las labores del órgano garante. En la actualidad nos encontramos trabajando a nivel nacional en la implementación de las políticas públicas nacionales, tanto PROTAI como PRONADATOS. De igual forma tenemos presencia activa y contundente en el Sistema Nacional de Transparencia en cada una de las comisiones que integran dicho Sistema Nacional. A nivel Ciudad de México, este es un breve resumen que por cuestiones de tiempo voy a obviar. Lo que quiero decir en este caso es que seguimos trabajando y trabajando mucho en el órgano garante de la Ciudad de México. ¿Cuál es el status quo de las materias que nos tienen aquí sentados? Bueno, es un hecho fehaciente que la ciudad capital siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia de la transparencia, el derecho a acceso a la información y la protección de datos personales. Esta es una opinión propia. Existen diferentes estudios como la métrica de transparencia y todos los que les estoy diciendo aquí que colocan a la ciudad capital dentro de los primeros lugares en estas materias. Sin embargo, tenemos un gran pero por ahí. Nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tacha de burocracia fifí al órgano garante nacional y de tapadera los actos de corrupción. Si bien esto es relevante porque viene dicho de nuestro presidente electo, también es importante que como nosotros órganos garantes prestemos atención, porque pudiera ser el pensar de cierta parte de la población, es decir, qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para que se piense eso de nosotros. Ahora, con independencia de las opiniones, algo que no podemos negar es el gran cáncer que nos aqueja tanto nación como ciudad, la corrupción. Y esto no es una opinión, tristemente existen un número de estudios que indican que la ciudad capital está dentro de los primeros lugares de corrupción, ¿no? Entonces, estamos esbozando aquí un problema mayúsculo. Por un lado, tenemos una normatividad de vanguardia,
Pero, por otro lado, tenemos índices y percepción de corrupción muy altos. ¿Esto qué implica? Esto implica inherentemente un problema de implementación. Ajá. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Bueno, se necesita una implementación de excelencia para un cuadro normativo de excelencia que es como el que contamos. Con implementación de excelencia me refiero a abarcar dos aspectos importantísimos, tanto la salvaguarda por parte de servidores públicos como el ejercicio por parte de la ciudadanía del derecho de acceso a la información, de tal suerte que debemos habilitar a la transparencia como una auténtica plataforma para la rendición de cuentas, empoderando, entre otras cosas, a los ciudadanos para un efectivo ejercicio del derecho a la protección de datos personales. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? ¿Cuál es la solución que propongo? Una implementación del cuadro normativo ante el uso estratégico de las tecnologías de la información y comunicación. Me explico. Este diseño estratégico de esta implementación tiene que tener al centro a la ciudadanía de la ciudad capital, pero al tenerla al centro como lo que es, como una sociedad de la información y el conocimiento. Vuelvo, insisto, tanto para el ejercicio por la ciudadanía como para los servidores públicos de la salvaguarda. Si nosotros ponemos al centro a la sociedad de la información y conocimiento de la ciudad capital, logramos habilitar todo el potencial de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Para qué logramos habilitar el potencial? Primero, análisis, diseño e implementación de soluciones integrales específicas. A lo largo de estos 5 días, ustedes van a recibir un sinnúmero de excelentes ideas de todos y cada uno de mis compañeros candidatos. Algunas van a estar esbozadas en servilletas rápidamente y algunos van a llegar con planos y maquetas de las soluciones que van a proponer. Sin embargo, todas estas soluciones, sin importar el grado de madurez que tengan, van a tener algo en común. Su implementación va a ser a partir de las tecnologías de la información. Esto es, si dichas soluciones están pensadas en la sociedad de la información y el conocimiento. Vuelvo, insisto, tanto el ejercicio por parte de la ciudadanía como la salvaguarda por parte de los servidores públicos. Ahora bien, hasta aquí ustedes pueden decir que por mi formación tengo cierta tendencia a ver tecnologías de la información con tranchete por todos lados. Vamos a ver lo que nos dicen los sistemas nacionales y su implementación. Empecemos. Vemos una coyuntura, transparencia, anticorrupción inherente que no la podemos negar. La primera parte de la coyuntura es a partir de los actores de los sistemas nacional local de transparencia con los actores del sistema nacional local anticorrupción. Sin embargo, esta no es la única coyuntura. Vemos que el sistema nacional de transparencia está implementado a partir de una plataforma tecnológica que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Vemos que los sistemas, el sistema anticorrupción está implementado a partir de una plataforma digital nacional. Tenemos sistema nacional local de fiscalización, tenemos sistema nacional, puede ser que local, dependiendo de la armonización de archivos, sistema nacional de información estadística y geográfica. Tenemos una estrategia digital nacional que nuestro presidente electo ya dijo que le va a dar continuidad. Y finalmente quiero precisar el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum, la gobernadora electa de la ciudad capital, ya dijo que va a crear una agencia de operación e innovación digital. Estas van a ser las funciones, no pretendo ahondar en ellas. Lo que quiero decir es de que, como podemos ver, a todos los niveles, tanto vertical como horizontalmente, se está hablando del uso de las tecnologías. De ahí la importancia de que nosotros implementemos. ¿Qué es lo que estoy proponiendo con el análisis horizontal holístico que les acabo de decir? Diseño e implementación de una plataforma única de gestión. Es decir, a este nivel ya estamos hablando de sistema de sistemas o lo que podremos conocer o definir como un metasistema. Para habilitar todo el potencial de las TICs queda de relieve el hecho de que se necesita una persona de alto perfil técnico a nivel de comisionado ciudadano. Mi perfil: técnico en computación, ingeniero en computación por parte de la máxima casa de estudios. Tengo una maestría en dirección estratégica y tecnologías por parte de Infotec, la Universidad de Dallas, Texas. Tengo el total de actividades académicas en la maestría en ingeniería de software y bases de datos por parte del IMAS en la UNAM, y actualmente estoy estudiando una maestría en seguridad en informática en línea en parte de la Universidad de La Rioja.
Tengo en el número de cursos, diplomados en materia de transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas, y finalmente tengo 9 años ya en el rubro. Los primeros 6 años laborando en una unidad de transparencia y los últimos 3 y contando desde el lado del órgano garante de la ciudad capital. El cómo. Una vez que termine mi presentación, abusaré de su confianza y me permitiré entregarles la tesis de maestría. En esta tesis de maestría yo estoy desarrollando el cómo de todo esto que les acabo de decir, a partir de una arquitectura empresarial que es proclive de ser implementada en cada uno de los sujetos obligados. Vemos las obligaciones, vemos a qué le tiene que pegar. Vemos que esta plataforma tecnológica es un contenido 100% tecnológico a partir de un Business Process Management System, sistema de gestión de procesos de negocio. Vemos que la gestión del conocimiento se lleva a partir de la implementación del sistema institucional de archivos con una plataforma ontológica que habilita Web 3.0 o Web Semántica. ¿Qué es lo que me permite esta arquitectura? Bueno, modelado de procesos de negocio. Podemos hacer manuales de procedimientos vivos, ¿no? Que permite la adopción tecnológica al modelar la realidad del sujeto obligado y mejorarla de manera continua, promoviendo la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Tenemos una y gestión del conocimiento institucional. Finalmente tenemos el uso de web semántica para las búsquedas inteligentes e interoperabilidad entre las instancias. Esta es una innovación que estamos manejando. En la tesis les marqué las partes de las innovaciones, de tal suerte que estamos hablando de una transparencia focalizada, proactiva o inteligente. De la rendición de cuentas y transparencia de los procesos que esté al alcance del ciudadano, aumentar la eficiencia de la transparencia de los procesos, pasar de datos abiertos a procesos abiertos, no nada más el qué sino el cómo, y facilitar la búsqueda inteligente de documentos de operación interinstitucional de procesos. Inherentemente estamos hablando de la protección de datos personales, garantizando su tratamiento lícito y derechos a incrementar la seguridad de la información y datos, no obstante, acercar aquella información de acceso público. Mi nombre es Octavio Aguirre Lozano, quedo atento a cualquier comentario que amablemente puedan tener. Sería todo. Muchas gracias, Octavio Aguirre Lozano. A continuación, no sé si alguno de mis compañeras quisiera hacer alguna pregunta, o sacamos de las que nos suelen llegar. ¿Sí? A ver, diputada, se me hace el favor. Si pudiera leer la pregunta al aspirante. ¿Por qué? ¿Más preguntas o las responden? Permítame. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Sí, a ver, ¿se le puede repetir de nuevo al micrófono, diputada? Sí, perdón. ¿Consideras que la edad También me gustaría preguntarte, si tú fueras designado comisionado ciudadano, ¿qué conductas graves deberías evitar? O de lo contrario, según las causantes del artículo 42 de la Ley de Transparencia, ¿cómo sería tu remoción? Aprovecho para saludar a mis compañeras, compañeros, diputados y a quienes nos acompañan el día de hoy. Octavio, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Sin lugar a dudas, una visión técnica y tecnológica de cómo afrontar los retos de transparencia y sin duda creo que es un aspecto muy interesante a considerar. Yo preguntarte, el Sistema Nacional Anticorrupción es un conjunto, es decir, son muchas piezas, muchas instituciones, muchas personas que se tienen que entrelazar, que tienen que trabajar de cierta forma coordinada, con una visión y un objetivo único, pues para dar una coherencia precisamente porque es un sistema. ¿Cómo ves tú que el InfoDF, se relaciona o se debe relacionar con las demás piezas del Sistema Nacional Anticorrupción para darle una visión holística, global, a lo que viene siendo el combate a la corrupción? Muchas gracias. ¿Puedo, Carlitos? Adelante.
haces muchísimo énfasis en una parte muy técnica de alta tecnología como son los elementos TIC, y siento que haces demasiado énfasis en ellos, porque creo que esto es o sea, me parece a mí, es totalmente una percepción personal, que es un tema bastante más humanístico que de alta tecnología. No la obtención de datos, eso por supuesto, ¿no? Pero todos estos elementos TIC que los mencionas continuamente, que ver cómo los entrelazas con el realmente contenido de la misión de la transparencia y la anticorrupción. Muy bien. Octavio, tienes 3 minutos para contestar. Claro. Bueno, la primera pregunta acerca de si la edad es un dato personal sensible. Tenemos como dato personal cualquier dato que hace identificable o identificable a una persona. Vemos que al ser sensible que pueda ser motivo de discriminación. Inicialmente yo considero que no sería un dato personal sensible, salvo en ciertos contextos donde por muy joven o por muy adulto pudiera sufrir de discriminación. La segunda pregunta, las conductas graves a evitar. Me queda claro que se tiene que cumplir el sentido de independencia, el sentido de apartidismo, el sentido de compromiso con la ciudadanía, el empoderamiento de la misma a partir de la implementación de los derechos de acceso a la información, de los derechos de protección de datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas. Ciertamente el Sistema Nacional Anticorrupción, me agrada mucho cómo ustedes como legisladores bajaron la parte del nacional al local. Vemos que hablamos de un sistema local anticorrupción. También del sistema local anticorrupción se habla de una plataforma digital local. Yo considero al órgano garante como esa piedra angular que va a servir de pivote entre todas y cada una de las instancias que van a conformar parte del sistema local anticorrupción. Y me explico, un ejemplo sería el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Local de Transparencia debiera transparentar lo que va a fiscalizar el Sistema Local de Fiscalización, lo que a su vez va a sancionar con corrupción el Sistema Local Anticorrupción, sin repetir labores, ¿no? O sea, no tiene caso de que se estén duplicando las funciones, tiene que ser una función totalmente coordinada. Y finalmente, diputada, ¿por qué las TIC? Yo sí veo que si estuviéramos en otro estado de la República, muy seguramente no estaría hablando yo de la sociedad de la información y del conocimiento. Creo que estamos obligados, y se lo merecemos a la ciudadanía de la ciudad capital, darle ese reconocimiento de sociedad de la información sociedad de la información y conocimiento, y empoderarla a través de las TICs. Vuelvo al punto, no nada más a la ciudadanía, como todos los esfuerzos hasta ahorita se han hecho, sino también al servidor público. Yo ahorita, un ejemplo, los invito a que le pregunten al servidor público si se sienten empoderados por la tecnología al darle cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Vamos a ver qué nos dicen. Por eso hago énfasis en empoderar a la ciudadanía, ya sea como ejerciendo los derechos o al servidor público salvaguardando los mismos. Y ciertamente, por estar en la ciudad capital, yo sí reconozco que es a partir del uso estratégico de las tecnologías. Y se los demostré, todos los sistemas tienen una plataforma, ¿no? Que es tecnológicamente que se van a coordinar e implementar entre ellas. Bueno, finalmente, para aprovechar estos 10 segundos... Disculpa, pero tenía 5 minutos y te dije 3, entonces tienes todavía otros 2 minutos. No, entonces... Disculpa, también nosotros somos nuevos. Ajá. Entonces, sí es de vital importancia. ¿Pudieran ustedes pensar que dicen, bueno, entonces, si las tecnologías son tan importantes, vamos a poner un director de tecnologías con perfil y toda la cadena de mando con el perfil necesario? Sin embargo, vemos que la parte política y la parte humanista es primordial desde los altos mandos, ¿no? Entonces, esta parte de implementación tiene que permear en una implementación top-down, desde arriba hasta abajo. Si esta implementación estratégica de innovación disruptiva no se da desde la parte de arriba, muy difícilmente va a poderse permear de tal suerte que se pueda implementar y va a quedar en esfuerzos aislados con resultados grises, como desgraciadamente estamos ya hasta acostumbrados en la parte del uso de la tecnología a nivel gubernamental, en específico de la parte de transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas. Creo que sea todo. Si me permiten entregarles la tesis. No, sí,
Las conductas graves a evitar. Las conductas graves a evitar, más en lugar de... Bueno, creo que el no ceñirse con los principios que marca la ley de independencia política, el no tener un partido político en específico, el no obrar ajeno a total cuestiones de intereses, las resoluciones que tiene que dar el Pleno, cualquier incumplimiento de esas implica una remoción del cargo. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Octavio Aguirre. Con esto estaremos finalizando la entrevista. Y pues muchas gracias de nuevo. Gracias. Y bueno, vamos a tener un receso de 1 minuto. En lo que ya se encuentra... muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ya se encuentra González Obregón, Diana Cristal? Si gusta... ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes. Ya ahorita danos un minutito. Hola, ¿qué tal? Ya no hubo receso de 1 minuto. ¿Cómo estás? Muy bien, y ustedes muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. ¿Cómo prefieres que te digamos, Diana o Cristal? Si gustan Cristal, ¿Cristal? aunque Ok. no me desagradan los dos, pero si quieren Cristal. Bueno, buenas tardes, Cristal. Muy buenas tardes. Seguramente ya nos conoces, te presento a mis compañeros integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, Mucho gusto. la diputada Leonor Gómez Otegui, integrante, y la diputada vicepresidenta de la Comisión, Lilia gusto. Eugenia Rosbach Suárez, Encantada. tu Mucho servidor gusto, a Carlos sus Castillo. órdenes. Y bueno, pues te explico, como ya tienes conocimiento, la entrevista consta con con un tiempo de 10 minutos de exposición por parte tuya. Posteriormente vamos a sacar una pregunta de aquí de la urna que nos hicieron llegar vía electrónica y en el micrositio pues todas las personas interesadas en el tema. Y vamos a ceder la palabra a mis compañeras y compañeros diputados si en su caso quisieran hacer algún cuestionamiento. ¿Tienes alguna duda? No, muchas gracias ¿No? por la explicación, diputado. Ya, lista, tú nos dices en qué momento. Como ustedes me indiquen. Muy bien. Aquí en el iPad te voy a poner el cronómetro y tienes 10 minutos. Te voy a enseñar una tarjeta cuando te quede 1 minuto de tiempo. ¿Ok? Bueno, pues, bienvenida y adelante. Muchísimas gracias por esta oportunidad, diputadas y diputados. Primero que nada quiero felicitar, aún con los retos que tenemos en esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos de la Ciudad de México, porque tiene elementos muy importantes a la vanguardia, pero aún retoma retos interesantes que les pido me permitan colaborar como comisionada. El primero que nada tiene que ver con el artículo 2, donde establece el aspecto muy importante, porque esta ley no solamente regula a los sujetos obligados, sino también a aquellos particulares que ejerzan recursos públicos, pero también que realicen actos de autoridad y, algo bien interesante, actos de interés público. Por otra parte, el artículo 2, que establece 3 aspectos muy importantes en este equilibrio entre acceso a la información y protección de datos, que tiene que ver con el que son esta información para los sujetos obligados, son públicos, y me encanta como dice del dominio público, y además que se debe garantizar su acceso a ellos. Pero algo muy importante es que el Sistema Nacional de Transparencia pues es de recién creación, apenas en el 2014, creo que, me disculpo si soy repetitiva, que se los han comentado, pero apenas en el artículo 6, que fue un gran logro del Estado mexicano, el que tengamos ese derecho humano, que felicito a los legisladores y legisladoras, porque se establece efectivamente en este artículo 3 de nuestra ley en la Ciudad de México de transparencia, este derecho humano. Ahora, aquí se establece en el artículo 3, y voy a plantear, si ustedes me lo permiten humildemente, las propuestas de plan de trabajo a partir de los retos que enfrentamos en la ley y como políticas públicas. En este artículo 3 se establece que habrá información que podrá ser reservada. Y entonces ahí me lleva a pensar lo que tenemos en esta ley de transparencia, hablando de información reservada e información confidencial. No solamente lo que establece la ley citadina, sino lo que establece la Ley General de Transparencia. ¿Por qué lo digo?
Todos ya sabemos que en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 183 establece cuáles son la información que puede ser reservada. Por ejemplo, cuando se pone en peligro la vida de una persona, cuando se pone en peligro la persecución para evitar impunidad, cuando en un procedimiento administrativo, no solamente judicial, hay peligro de que se pueda divulgar la información. Pero también se establece en este 115 cuál es la información que no podrá ser reservada. Y esto es el planteamiento que hago brevemente para los retos que me permite humildemente pueda trabajar como comisionada, si ustedes me dan la oportunidad. Esto es, cuando se trata de actos de corrupción, esto es, y yo lo digo así entre paréntesis porque me parece imprescindible que analizamos el Sistema Nacional de Transparencia con el Sistema Anticorrupción y Justicia Penal. ¿Por qué? Porque cuando se trata de actos de corrupción y también violación de derechos humanos, se establece que no podrá reservarse ni por los 3 años que establece la ley de citadina, ni por los otros 2 años que también lo permite esta información. Los datos confidenciales son aquellos, como dice bien la ley, aquellos que son los datos personales de una persona identificable o identificada como tal, y es el preámbulo para el planteamiento que les voy a hacer, y el 107 establece que se debe de hacer esta clasificación de la Ley General de Transparencia, acorde también con lo que establece nuestra Ley de la Ciudad de México, para establecer cuáles son reservados y cuáles son clasificados como confidenciales. En este sentido, importante también por el antecedente, el 111 y el 115 nos hablan de cómo se deben de testar. Y en todo caso, los sujetos obligados tienen que testar, hacer una versión pública y testar, pero para testar tienen que establecer la fecha donde viene y el periodo de reserva y establecer fundada y motivadamente por qué se está reservando o por qué se está dando como confidencial esos datos. Ahí me detengo para el primer planteamiento, propuesta de trabajo. En materia de justicia penal, que tengo más de 15 años como civil servido en el tema, vemos todos los días víctimas que en este acceso a la información, donde por cierto en el artículo 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de nuestra ley citadina nos dice que cualquier persona sin restricción y discriminación puede accesar y sin justificación alguna a los datos personales. Sin embargo, ¿qué vemos día a día? Las víctimas no quieren denunciar porque no hay un equilibrio, no existen todavía a nivel nacional y me permitan apoyar. Les suplico me permitan apoyar en esta tarea, en crear los mecanismos, los procedimientos más sencillos para poder determinar como comisionada cuáles son los lineamientos, los parámetros, las limitaciones para establecer cómo se debe de testar, cómo se debe hacer una versión pública sin vulnerar los datos personales de las personas. Insisto, día a día en las denuncias, aún con sistema penal oral, que es mi expertise, hay víctimas que no quieren denunciar, hay testigos que no quieren acudir, porque se les da la versión en YouTube y la pueden accesar de las versiones de las audiencias. Y al día siguiente está en la escuela de la víctima para coaccionarle, decirle que no continúe con la denuncia, porque si no, la van a matar. Ese es un reto bien importante que les pido me permitan apoyar en equipo en esta parte del trabajo. Segundo, se establece también en la labor de testar el que el sujeto obligado tendrá que justificar, por lo que de manera muy atinada tenemos también en nuestra ley la prueba de daño. ¿Cuándo justifican que se va a aportar este dato, se va a divulgar, cuándo se autoriza que lo tenga un ciudadano, un tercero, y cuándo no? Y efectivamente los felicito porque en la ley también en el glosero dice pues que se debe de demostrar que este daño al publicarlo es mayor al interés público de hacerlo, de divulgarlo. Efectivamente, esto es coherente con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia. Nada más que les pido como segundo punto me permitan apoyar también para crear los mecanismos, procedimientos, indicadores, lineamientos para poder determinar cuál es este equilibrio, porque el 104 de la Ley General de Transparencia en relación con esto, en la Ley Citadina de Transparencia en prueba de daño, dice que solamente se podrá justificar por el sujeto obligado cuando diga no se va a divulgar porque es más la afectación, más el daño al divulgar la información que al interés público, cuando sea este daño identificable, demostrable y verificable. Y creo que ahí tenemos muchos retos en la ciudad y a nivel nacional, y creo que es una gran oportunidad, si me lo permiten, trabajar en equipo para que la ciudad como líder sea el número uno y sea el ejemplo, y que trabaje en equipo con las demás entidades, porque a nivel nacional tampoco hay claridad ni armonización en cómo justificar o en qué casos es mejor el reservar, es mejor el determinar como confidencial que el divulgar. Esto es, el equilibrio para poder verificar que el daño es identificable, que el divulgarlo no permite
que exista un interés público mayor y es mayor el daño, debemos de tener parámetros para poder saber en qué casos es mejor reservarlos, porque se puede causar mucho mayor afectación a la sociedad. Algo muy importante aquí, tenemos ya recién días la Ley General de Fiscalía, ya tenemos unos días la federal y seguramente va a ser base que es también